Si usted me oye extraño, estamos probando nuevas tecnologías. Ya lo había estrenado la pastora la semana pasada y ahora me tocó a mí. Traemos ahí un cotorreo, una broma con estos aparatos porque cuando andábamos buscando cómo comprarlos y dónde comprarlos, buscamos una reseña a ver si estaban funcionales, a ver si nos funcionaban bien. Y una de las reseñas decía, salieron muy buenos, yo ya los probé para cantar cierreño. Entonces cada que los vamos a usar le digo, préstame el micrófono para el cierreño. Y entonces no les voy a cantar cierreño, pero estamos probando. También están probando allá la ecualización, así que creo que ahí está un poco mejor. Ya no me oigo así como nano. También déjeme le recuerdo, ya iniciamos células. Si alguien más quiere abrir la bendición en su casa, tener una célula en casa, un grupo de estudio en casa, póngase en contacto con la pastora, comuníquese y de verdad que está siendo de muchísima bendición. La pastora inició estamos iniciando nosotros estamos yendo a abrir la célula para así como que encaminarlos. No quiere decir que no vamos a volver, sino queremos encaminarlos unas 2, 3 semanas, tal vez más, y luego ya se quedaría un maestro, pero queremos nosotros empezar los estudios por 2 razones. La primera es que es un material nuevo que estamos aprendiendo a manejarlo, aún nosotros estamos aprendiendo a manejarlo, y número 2, pues va a requerir que tanto el anfitrión como el maestro pues vaya viendo cómo se va manejando el material, que lo entienda en su uso y en la práctica cómo es. Así que acérquese. Empezamos una célula por ahí en la casa de la hermana Claudia y otra célula allá con las hermanas Morita y Mari, allá con las muchachas. Tuvimos un buen tiempo. Así que acérquese. Si no se ven posibilidades de abrir su casa, al menos acérquese a las que ya están abiertas y que podamos ser más. Invite, y sobre todo, acuérdese sobre todo que las enseñanzas en casa es para que podamos llevar la palabra a gente que normalmente no querría o no tendría, ¿cómo se podría decir? Vaya, es más fácil invitarlo a su casa a un café y que reciban de la palabra, a traerlo a empujones, a bibliazos a la iglesia. Claro, la idea es irlo enamorando para que cada vez, adelante, pasen, para que cada vez quieran aprender más y poderlos finalmente traer a ser parte de esta familia. Porque la iglesia del Señor es familia, somos familia. Usted siempre piensa en la iglesia como familia. Es un concepto que tenemos que cambiar. ¿Qué sucede en las familias? En las familias nos ayudamos, nos apoyamos. A veces nos peleamos entre los hermanos. No sé si a usted le tocó tener hermanos en su familia. Yo creo que todos nos hemos peleado con algún hermano, pero lo seguimos amando y sigue siendo nuestro hermano. Y como yo les digo en broma, en serio, ¿verdad? Yo regaño a mis hijos y se enojan, pero no se van de la casa. Entonces así pasa. Cuando empezó el concepto de iglesia, o vaya, en muchos lugares, no digo que estén mal, no me vaya a malentender, pero se empieza a llevar una relación tan fría que ya no es familia. Nada más es un pastor que los cuida, que cuida ahí el corral, de repente los trasquila y los sigue cuidando y les da comida y luego los vuelve a trasquilar y les vuelve a dar comida, pero no hay esa familiaridad, ese cariño, ese amor que un padre puede tener, ¿sí? Así que vamos todos a esforzarnos, empezando por nosotros, para que esto en todo momento sea una familia. Y vamos a la palabra rápidamente, antes de que se nos vaya más el tiempo. Y hoy quiero que vayamos directamente a leer una porción en las Escrituras que tal vez usted ya ha leído o escuchado muchas veces, y es el capítulo 11 de Juan. Vamos a leer casi todo el capítulo 11 de Juan.
Vamos a iniciar desde el versículo primero, Juan 11:1. Ayúdeme a leer, vaya usted ahí leyendo. Traigo Reina Valera contemporánea, no sé si se parezca o varíe ligeramente, pero empieza diciendo así. Dice, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios, y para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego les dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y de nuevo vas allá? Jesús les respondió, ¿acaso no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Ojo con esto. Y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Vayamos a verlo. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, cerquita, ¿no? Y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, y en lo secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó deprisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en la casa de María y la consolaban, vieron que ella se había levantado deprisa y había salido, la siguieron y decían, van al sepulcro a llorar ahí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente y con su espíritu turbado dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven a verlo. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿y este que le abrió los ojos al ciego,
¿no podría haber evitado que Lázaro muriera? Una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Jesús le dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado ahí 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Amén. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por esta escritura. Te damos gracias por todo lo que nos vas a enseñar este día, por todo lo que vas a dejar en nuestras vidas. Permite que se quede guardado, atesorado en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones, y sobre todo, Padre, que lo podamos llevar a la práctica en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Quise leer todo el capítulo. Ustedes saben que normalmente leo solo una porción, pero hoy quise leer todo el capítulo para que podamos estar todos bien en claro de lo que estamos hablando. Usted ya conoce esta porción, yo lo quiero creer, yo así lo pienso, porque usted lee la Biblia todos los días, ¿verdad? Entonces yo creo ya leyó Mateo, Marcos, Lucas, Juan, yo creo más de una vez, y bueno, ya conoce usted esta porción. Pero ¿qué sucede en esta ocasión? En esta ocasión estamos viendo a Jesús y a Marta y a María como personajes principales, ciertamente Lázaro, pero los estamos viendo alrededor de una crisis, alrededor de un problema. No sé cuántos aquí de pronto se encuentren delante de una situación, de una crisis, que piensen que no hay solución, que las cosas que están sucediendo los sobrepasan, que dicen: Señor, ¿cómo voy a hacer delante de esto? Que saben que es algo que no pueden solucionar de una manera sencilla, que saben que es algo que necesita de la mano de Dios, porque no habría otra forma de poder salir de ahí. Y yo creo que todos hemos estado en una crisis, ya sea una crisis por salud, una crisis financiera, una crisis emocional. Imagínense a alguien que tiene una crisis por una enfermedad terminal, alguien que está en un hospital, o que está en una situación legal de finanzas. Difícilmente en estas épocas se zafa uno del SAT, ¿verdad? En esos momentos todos quisiéramos una intervención divina. Todos necesitamos una intervención divina. Acabamos de leer cómo al maestro van y lo llaman y le avisan acerca de un buen amigo de él, de una persona que él conocía, de una familia que él conocía, porque era muy amigo de Marta, era amigo de María, era amigo de Lázaro. Era gente que Jesús conocía. Nosotros podemos considerar que esta es una familia cristiana, una familia que conocía a Jesús, una familia que estaba apegada a Cristo, que en todo momento eran amigos de Cristo. Usted tiene que entender que nosotros a Jesús lo tenemos que ver así, como un amigo. Y cuando oramos es como platicar con un amigo. Y si estamos orando es platicar con Jesús. Es como cuando va uno y se toma el cafecito y está uno en esa charla. Así tenemos que ver la relación con Dios. Porque esto de caminar con Jesús no es una religión, es una relación que tenemos que ir haciendo crecer. Cuando usted conoce a una persona, los jóvenes que empiezan a salir con una chica, es hacer crecer esa relación poco a poco, de ir conociéndose uno al otro. Y por esa convivencia, esa familiaridad es que uno va adquiriendo cariño, una persona por la otra.
A tal grado que, bueno, hablando del mismo ejemplo de unos jovencitos, finalmente en muchas ocasiones o deciden seguir siendo amigos o deciden casarse. Pero porque empieza a haber un conocimiento mayor de uno del otro. Así era la relación de Jesús con Marta, con María, con Lázaro. Lo conocían, hablaban con él. En el versículo 3 le dicen: el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. En palabras, para los que somos acá de Chihuahua, le han dicho: oye, tu compa Lázaro está enfermo. Tu compa o tu compadre Lázaro está enfermo. ¿Cómo crees? Así cualquiera. Sabemos en el versículo 5, nos aclara la historia, nos aclara el autor, en este caso Juan. Dice: Jesús amaba a Marta, su hermana, y a Lázaro. Los amaba a los tres, era muy amigo de ellos. Ojo con esto. No permitan que nadie les diga que cuando ustedes tienen un problema o una situación difícil es porque ustedes están alejados de Dios. No es por eso. Lázaro, María y Marta eran íntimos de Jesús, mantenían una relación estrecha con Él, estaban permanentemente en oración con Él, y aún así tenían una situación de enfermedad. Así que usted puede estar en un problema y no permita que nadie le diga: es que esas broncas que tú tienes es porque has abierto la puerta. No. Para empezar, nadie tiene el derecho a estarle diciendo a usted nada. Nadie sabe lo que trae el costal más que el que lo trae cargando. Exactamente, más que el Señor. Así que usted entréguese al Señor. Y si siente así como que tiene que decirle a alguien, a un hermano, que sean palabras de ánimo y no para señalar, para bendecir en todo momento. Así que no permita que nadie le diga que los problemas que tiene o las situaciones que vive es porque usted se alejó de Dios. En el versículo 4 nos dice: cuando Jesús lo oyó o escuchó de esta enfermedad, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí la buena noticia de lo que está externando nuestro Señor Jesucristo es que esa enfermedad no iba a terminar en muerte. Esa es una buena noticia. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos enfermos quisiésemos una noticia? No, es que vas a sanar. No va a terminar en muerte. Finalmente vas a estar bien. Pero fíjese algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y este versículo, si le es posible, subráyelo. Cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay una situación y usted no encuentra la salida, tal vez, y solo tal vez, es porque esa situación es para un fin mayor. Y ese fin mayor es la gloria de Dios. Es para que Dios sea exaltado, es para que Dios sea glorificado. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor. Dios permite cosas en nuestra vida que no son deseadas por nosotros, que nosotros si nos preguntaran, nosotros no, yo no, ¿verdad? Yo no le quiero entrar. Pero el Señor lo permite porque Él se va a glorificar. Así que cuando usted se encuentra en una situación de crisis, usted pregúntele al Señor: Señor, ¿cuál es tu gloria o cuál va a ser tu gloria en todo esto? ¿Cuál es la razón por la que yo estoy viviendo esta situación? ¿De qué manera te va a glorificar? Porque todo tiene un para qué para nosotros los que creemos en Cristo. En el versículo 6, y cuando Jesús, aquí empieza una serie de situaciones bien interesantes, donde vamos a empezar a ver este relato desde un punto de vista teológico. Y el punto número 1 es teología, porque cuando tenemos un problema es para la gloria de Dios. Pero este versículo 6 también nos enseña teología y dice: y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. Cualquiera de nosotros diríamos: oye, pues ¿que no lo amaba?
Era para salir corriendo, ¿verdad? Era para inmediatamente ir a ver qué estaba sucediendo. Es cuando nosotros decimos, ¿qué pasa, Jesús? Te mandé llamar, he estado orándote porque estoy enfermo y nomás me dices que no va a ser de muerte y te tomas tu tiempo para responder, te tomas tu tiempo para venir. ¿Qué está pasando? ¿Alguno de ustedes ha estado orando y el Señor se ha tardado en responder? A Jesús lo mandaron llamar, eso quiere decir que oraron a Jesús y Jesús dijo, no, 2 días más se tardó. 2 días más. ¿Cuántos de nosotros estamos desesperados queriendo que el Señor actúe en ese momento? Y el Señor se toma su tiempo. 2 días más se esperó. Cuando estás en crisis, tú quieres que se resuelva inmediatamente. Pero el Señor se toma su tiempo. Pero no solo eso, sino que se pone todavía más interesante. Leímos que el lugar donde se encontraba Jesús estaba a 2,5 kilómetros, casi 3 kilómetros. ¿Usted sabe la distancia que es 2,5 kilómetros? No es mucho. ¿Cuántos kilómetros son de aquí al centro? 19. Ah, caray, pensé que eran menos. Pero fíjense, aún así hay gente que se la avienta a pie hasta el centro. Y no se tardan más de un día, ¿cierto? 2,5 kilómetros es una vuelta a la deportiva. Una vuelta a la deportiva estaba de distancia de donde estaba su amigo Lázaro. Digo, entendemos, Señor, que no quieras caminar, que esté como los memes de los perritos, estoy canchayo, no puedo caminar. Bueno, pues consigue un burro, que tus 12 apóstoles te carguen, algo, pero 2 kilómetros. Y aún así dijo, 2 días. Esperó 2 días. En el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, dice el Señor, después de los 2 días. Pasan los 2 días y tranquilamente le dice a los discípulos, nuestro amigo Lázaro, los discípulos también lo conocían. Por eso Juan, el autor, dice, el Señor los amaba, pues todos ya habían andado ahí, ¿verdad? Ojo con esto, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos pensaron que hablaba del reposo, vaya, que estaba verdaderamente descansando, durmiendo. Algo que tenemos que notar en este pasaje es que el Señor utiliza un nuevo término para la gente que está con Él, para la gente cristiana, para la gente que es cercana a Jesús. La gente que es cercana a Jesús no muere. La gente que es cristiana, la gente que es cercana a Jesús, duerme. Duerme, los cristianos dormimos. El asunto es que nosotros al recibir a Jesús recibimos vida eterna, ¿sí o no? Claro. Y al recibir vida eterna nosotros no vamos a ver muerte, pero lo que sí sucede con nosotros, porque usted se va a estar preguntando, bueno, ¿y qué pasa? Lo que sucede con nosotros es que existe algo que es una transferencia de estado o una transferencia, inclusive podríamos decirle una transferencia de conciencia, ya sea que despierte junto con la venida de Cristo o ya sea que esté en una situación como la de Lázaro, que el Señor lo regrese a esta vida en físico. Pero en todo momento, alguien que está cercano al Señor, alguien que ama a Cristo, no muere, duerme. Y Cristo mismo lo dice. Cristo mismo lo dice, versículo 13, por si lo quiere ahí resaltar. La palabra dormido es un concepto para nosotros los cristianos.
Ahora, como le decía, algo que vuelve incómodo esta situación es que dice uno, bueno, está bien, no iba a terminar en muerte. Y habla de que Lázaro estaba dormido. Pero a 2,5 kilómetros, ¿cómo no se le ocurrió ir? Y dice en el versículo 15, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Vayamos a verlo. Finalmente les dice. No sé si se fijaron, pero les dice Jesús, me alegro. Me alegro. Van y le avisan que su casi hermano, casi su compota, su cuaderno doble raya, está enfermo. Se toma 2 días de una distancia de la vuelta a la deportiva. La distancia a la deportiva yo la he caminado y usted la camina en 25 minutos caminando. Porque si ya es corriendo, yo creo que hace 15 minutos o a veces hasta menos los chavos, ¿verdad? Y luego todavía le dice a los demás, ¿verdad? Sus discípulos, me alegro. O sea, está contento de haberse tardado y de no haber ido a caminar 2,5 kilómetros. ¿Cómo puede estar feliz por eso? Bueno, finalmente, lo leímos, finalmente llega donde están las 2 hermanas. Y las 2 hermanas le hacen exactamente la misma pregunta, estructurada de una manera diferente, una de la otra, pero las 2 le preguntan lo mismo. Fíjese, versículo 21. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto le dice Marta. ¿Qué le dice María? Versículo 32. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma pregunta. Esto me suena a mí como que las 2 hermanas ya habían estado hablando de Jesús. Como que ya se habían puesto de acuerdo en que, oye María, sí Marta, oye, ¿no ha venido el maestro? Pues no, que era muy amigo de nosotros. Oye, pues María, pues también entre las lágrimas también le llenaste de mocos los pies. Sí, pero se los enjugué, ¿verdad? No sé, que estoy bromeando. O sea, pero quiere decir que ellas ya habían platicado, ¿verdad? Entre ellas. Porque las 2 tenían en su cabeza la misma pregunta. Eso quiere decir que las 2 ya habían reflexionado en esto. ¿Y por qué? ¿Por qué no vino? ¿Qué le hicimos? ¿Qué le debemos? ¿Será porque le pedimos la cuenta del Netflix? Algo, ¿verdad? Algo pasó. Ya ellas lo comentaban. Las 2 le hacen la misma pregunta. ¿Alguno de ustedes ha sentido que el Señor no le responde? Que usted ora, siente que es hija de Dios, que es hijo de Dios, que constantemente está en oración, que constantemente está buscando en la palabra y de pronto no hay respuesta. Lo mismo sintieron ellas. Obviamente en lo físico, nosotros somos amigos de Jesús en lo espiritual. Ellas lo conocían en lo físico y muy probablemente la pregunta en su cabeza era igual que usted y yo. Jesús, ¿dónde estás? Jesús, ¿por qué no has venido? ¿Por qué no te he visto en mi vida? Porque si hubieses estado aquí no estaría metido en esta situación. Porque si hubieses estado aquí no estaría en el hospital. Porque si hubieses estado aquí no hubiese cometido ese error, no hubiera caído en este problema. Yo creo que todos nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús?
Ahora que estamos en un ambiente de guerra, yo creo que todos nos hemos preguntado, bueno, ¿y dónde está Dios? Mucha gente que no entiende esta parte de que nosotros somos los que tenemos que acercarnos a Dios, normalmente preguntan, bueno, ¿y Dios? ¿Y por qué permite las guerras? ¿Verdad? Pues porque es gente que no se acerca a Dios. Pero aún así muchos de nosotros, aún conociendo a Cristo, ustedes no me van a dejar mentir, espero, en algún momento nos hemos preguntado, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? He estado haciendo lo correcto, me he ido a congregar, he estado haciendo discípulos, y ahora que tengo este problema, ¿dónde estás? Por eso abrí este mensaje diciéndoles esto. Marta, María y Lázaro eran cristianos, bien amigos de Jesús. Y aún así tenían una situación de enfermedad. Ciertamente cuando estamos en una situación así no tiene sentido, no sabemos qué es lo que está pasando, pero hay algo bien interesante, que aun y cuando ellas en sus emociones sentían y sabían que Jesús no había estado ahí para ellas, porque usted no me va a dejar mentir, cuando no vemos respuesta de Dios empiezan nuestras emociones a subir y bajar. Empiezan nuestras emociones y lo primero que viene a la cabeza, no, pues ¿para qué voy a la iglesia? Si de todas maneras no tengo respuesta. No, ¿y para qué me acerco a Dios? Si de cualquier forma no está conmigo. ¿Para qué leo las escrituras? Si no voy a tener ayuda del Señor. Así que ellas también lo vivieron, ellas también sintieron esa parte. Obviamente le hacen la pregunta, si hubieses estado aquí, Señor. O vaya, le dicen, si hubieses estado aquí. Lo hacen con respeto, lo hacen con moderación. Pero fíjese algo bien interesante. Marta, después de que le hace la pregunta, me imagino que estaba sufriendo por la pérdida del hermano, estaba hasta cierto punto muy vulnerable emocionalmente. Pero Marta nos da una lección que todos debemos aprender. Marta no permitió que sus emociones le quitaran sus conocimientos teológicos. Vaya, su conocimiento de Dios fue superior a sus emociones. No permitió que sus emociones gobernaran el conocimiento de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A qué se refiere, pastor? Le dice Marta en el versículo 22, pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Sí, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, y debió haber estado destrozada emocionalmente, pero eso no fue impedimento para que ella se mantuviese firme en su teología, en lo que ella cree, en lo que ella aprendió de Jesús mismo. Y le dijo, pero también sé, ahorita me está llevando el payaso, pero también sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo concederá. Ella no se dejó mover por sus emociones, ella se mantuvo firme en su teología, se mantuvo firme en lo que ella creía. Es que ella ya había ido al instituto bíblico, ahorita van a ver. No se crean. Pero tenían al maestro ahí con ellas, ¿verdad? Jesús, te necesito, estoy en angustia y no vienes, pero en medio de mi dolor no olvido mi fe, no pierdo mi fe, porque esto es en lo que yo creo. Porque si estamos permitiendo que nuestras emociones nos rebasen a lo que yo creo,
entonces no estamos teniendo lo suficiente fe. No quiere decir que no tenga emociones, las va a tener. Seguimos siendo humanos, pero tenemos que sujetar esas emociones a nuestra fe, a nuestra teología, a lo que creemos. Tenemos que estar firmes y bien plantadas en Cristo, confiando totalmente en lo que aún no vemos, porque recuerde que eso es la fe, creer en las cosas aún sin haberlas visto. Entonces, Marta nos da una gran lección, porque a pesar de que sí estaba tal vez triste, tal vez emocionalmente un poco decepcionada del Señor, pero ella seguía confiando en que Él era el Hijo de Dios y que Dios iba a hacer lo que Jesús le pidiera. Se mantuvo firme. Ellas clamaban, pero sujetaban sus emociones a la fe. Y le contesta Jesús, fíjese lo que le contesta Jesús: tu hermano resucitará. Se lo dice a Marta. Y le dice Marta, por eso le digo que Marta era de esas así que había tomado el instituto bíblico, ¿verdad? Dice, Señor, pues sí, yo en la clase de escatología vi que vamos a resucitar en el día final, en el día del juicio. Que Marta era así medio, como decían las señoras de antes, era medio leguleya, ¿verdad? Medio legalista. Bueno, también, tal vez. Es la hermana entrona, ¿verdad? No sé, pero le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pero Jesús le responde y le dice, espérate, tranquilo, ¿verdad? Grábate bien esto, le dice Jesús. Digo, yo se lo estoy agregando, ¿verdad? Grábate bien esto, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muerto, vivirá. No tenemos que esperar al juicio final para una resurrección. No tenemos que esperar hasta el final para ver el milagro en nuestra vida, pero tenemos que mantenernos, sí, hasta el final, sujetos a Cristo, creyendo en que Él lo puede hacer. Y sigue diciendo el Señor, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y fíjese, y todavía le dice, ¿crees esto? Y claro, ella le contesta, sí lo creo, Señor. Así que mire, con esto lo que le quiero decir es que toda doctrina, todo esto que hemos aprendido en la iglesia, en las diversas iglesias, en las escrituras, en este curso, en aquel, en este, eso es doctrina, eso es muy bueno, nos ayuda para mantenernos firmes en el conocimiento, pero no lo es todo. La doctrina la tenemos que llevar a la práctica. La doctrina nos da el conocimiento, pero la fe nos va a dar práctica, nos va a llevar a la práctica. Por eso, yo les digo constantemente, la fe está en los pies. La fe usted la tiene que ejecutar, la fe usted la tiene que llevar a cabo. Por eso decía aquel gran salmista, Jesús es verbo, no sustantivo. Usted sabe que en la oración el verbo es la acción. O sea, es algo que hay que vivir, es algo que hay que ejecutar. Así que conocer doctrina es bueno, pero necesitamos experimentar el poder de Dios. La palabra escrita nos debe de llevar a la palabra viva o a la palabra viviente, a vivir la palabra, no al revés, no a quedarnos quietos, a decir, no, pues aquí sigo estudiando, ¿verdad? Aquí estoy tranquilo. No, la palabra escrita nos debe de llevar a la práctica. Versículo 26. Que lo leímos hace un momento, dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá
eternamente. ¿Ustedes creen esto? Él le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Verdaderamente lo crees? Es una pregunta de fe. Ahora, esa fue Marta. ¿Qué sucedió con María? María era más emocional. Recuerden que cuando empezó el relato, el autor nos dice, María, la que derramó el perfume en el Señor y enjugó sus pies. María era más dada a la lágrima. María era más emocional. Y María no salió a recibir a Jesús. ¿Qué sucedió? María hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Me quedo en casa. Oye, que Jesús, vamos a la iglesia. No, no quiero nada. Ándale, vamos. No, aquí me voy a quedar. Cuando lo necesité no vino. Cuando lo mandamos llamar no estuvo. Aquí me quiero quedar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esos pensamientos en nuestra cabeza? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la célula con las muchachas? Mejor me quedo aquí. Le da risa al hermano, pasamos muy buen tiempo en su célula. Yo quiero pedirles que nos acompañen ahí. Las hermanas son hermanas de esas de oración. María era muy emocional. María no quería saber nada de Jesús. Tuvo que ir Marta y decirle, oye, el Señor te está llamando, te está buscando. Entonces fue ahí cuando dice, ok, va pues. ¿Hay alguien que le haya pasado esto? Que en algún momento se haya desanimado de seguir orando, que se haya desanimado de seguir viniendo a la iglesia, que se haya desanimado simplemente de alguna situación, que diga, no tiene caso. Pero qué necesidad. ¿Para qué tantos problemas? Es otro salmista. Se espera a María para responder, pero finalmente María llega a donde estaba Jesús y le hace la misma pregunta que Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No habría muerto. Versículo 33. Entonces Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que le acompañaban, se conmovió profundamente, con su espíritu turbado, con sus emociones. Cuando tienes dolor, pues ciertamente lloramos, ¿verdad? Cuando hay una situación difícil, algo que sentimos que no hay solución, pues ciertamente vamos a llorar. Ahora pregunta Jesús, les dice, bueno, ¿dónde lo pusieron? Y le dijeron, Señor, ven a ver. Pero no solo estaba conmovido Jesús, porque en esta porción ahorita leímos que inclusive el Señor lloró. La mayoría de las personas piensa que fue únicamente por ese amor que le tenía a Lázaro. Pero si vemos esta porción, este capítulo, desde un punto de vista un poquito más profundo teológicamente, el Señor llora como también llora en la actualidad por muchos de nosotros, por el pecado, por la incredulidad, por tanta situación que vivimos y que no recurrimos a Él, que nos dejamos llevar por las emociones, pero no establecemos su reino por medio de la fe. Eso lo conmovió al Señor y lo conmovió grandemente. Él sabía que iba a resucitar a su amigo. Por eso yo llego a esta conclusión, que no solo lloró por eso. Si su amigo iba a volver a vivir, ¿qué razón había de llorar?
pero él se conmueve ciertamente por lo emocional y ciertamente por tanta incredulidad y situaciones que él veía alrededor, ¿verdad?, de lo que estaba pasando. Dice versículo 38, una vez más, profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús les dijo: quiten la piedra. Va de nuevo la hermana que fue al instituto bíblico y le dice: Señor, ya huele mal, pues ha estado ahí 4 días. Le digo que era una hermana así de esas. En otras palabras le dice: Señor, ya apesta, ya apesta. Señor, déjame, te doy una lección de ciencia mortuaria, ¿verdad? Le dice. O sea, queriéndole enseñar a nuestro Señor, ¿verdad? Luego a veces así nos pasa, ¿verdad? Creemos que nosotros sabemos más que el Señor y queremos explicarle cosas que Él ya sabe. Y le dice a Marta: ya huele mal. Mira, tiene 4 días muerto. Ya el cuerpo entró en rigor mortis. Cuando el cuerpo entra en rigor mortis es porque las células empiezan a compactar, empiezan a secarse, a morir. Y en ese momento las células, cuando se comprimen, les sale un líquido verde, verdoso. Y ese líquido verdoso huele bien gacho. Sale y dice: Señor, 4 días, ya apesta. Entonces le dice Jesús: no te he dicho, Marta, pacto vivo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿No te lo he dicho? En otras palabras, la fe debe de ser primero antes de la vista. Tenemos que creer antes que ver. Si ponemos primero la vista o estamos esperando primero ver para poder creer, esto no es fe. Y luego los de Chihuahua, que también somos así, los de Parral, ¿verdad? No primero ver para creer, no. No se crean, que la pastora es de Parral, ¿verdad? Por eso. Ver para creer, no, la fe es primero creer antes de haber visto. Esa es la fe. Si primero quieres ver, eso es negar la fe. Si primero quieres ver, déjame te digo algo, no lo vas a ver. Porque estás negando la fe, estás eliminando la fe. Ahora usted me preguntará, bueno, en este pasaje, ¿cómo se mostró la fe? En el momento que Marta, después de haberle dado la clase mortuoria, de todas maneras le dijo a la gente: a ver, pues, muevan la piedra. Ya huele gacho, pero muevan la piedra. La fe no es una emoción, la fe es una acción. Nosotros tenemos que accionar. Es actuar considerando que Dios siempre habla con la verdad. Para nosotros poderle mostrar nuestra fe al Señor, tenemos que actuar creyendo totalmente en lo que Él nos dice, creyendo en lo que nos dice su palabra en todo momento. Mucha gente, la alabanza, mucha gente no recibe su milagro porque se quedan hablando de cuánto va a apestar el muerto en lugar de mover la piedra. Se tardan días, horas ahí alegando que si mueven la piedra, que si no, que si va a apestar, que si no va a apestar, pero no mueven la piedra. Tenemos que emprender la acción sin importar todo lo que nuestro sentido común o las leyes de la física nos digan. Tenemos que creerlo.
Jesús, ya voy cerrando, y esta vez es en serio, ya se subieron, no va a ser media hora. Sí, es que me hacen hasta memes de que cuando digo voy cerrando, le falta al pastor media hora. No, ya. Jesús levantó sus ojos, quitaron la piedra y Jesús le dice: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. ¿Tú estás orándole a Dios? ¿Estás orándole a Jesús? Porque nosotros tenemos que permanecer constantemente en oración. Tenemos que permanecer constantemente orándole a Dios, creyéndole. Porque va a llegar el momento en que Jesús hable con el Padre y le diga a Jesús: gracias por haberme escuchado. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Usted recuerda que cuando van y le avisan a Jesús, Jesús se tarda 2 días? ¿Se acuerda? Pero eso no quiso decir que Jesús se quedara sin hacer nada. Jesús empezó en ese momento a orarle al Padre por un milagro de resurrección, porque Jesús, conociendo y sabiéndolo todo, Él sabía que iba a tener que hacer un milagro de resurrección. Tenía que ir preparando el terreno, tenía que ir preparando el camino, pero tenía que empezar a orar. Tenía que empezar a orar. Por eso cuando quitan la piedra, el Señor levanta los ojos y dice: Señor, gracias por haberme escuchado. ¿Qué quiere decir? Que Él ya había hablado, Jesús mismo había hablado con el Padre previamente acerca de este asunto de la resurrección de Lázaro, para que en ese momento, viendo el actuar de fe de mover la piedra, el Señor actuara a su favor. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Él previamente ya había tenido una conexión con el Padre, abogando por su amigo Lázaro para poder ver ese milagro de resurrección. No se tardó 2 días nada más porque se hubiese querido quedar ahí a echarse una root beer o algo. Él ya había llevado el asunto delante del Padre, pero estaba esperando la manifestación de fe para poder llevar a cabo el milagro. Usted puede estar orando por algún asunto y tal vez ya lleva un buen tiempo orando, y tal vez el Señor no le ha respondido porque usted necesita manifestar su fe. Necesita mover esa roca, necesita abrir ese sepulcro. Queremos que Dios hable, que Dios actúe, pero tal vez Él está esperando que usted manifieste su fe. Él está esperando que usted dé el primer paso. Jesús le dice: Padre, ¿te acuerdas al principio del capítulo 11 cuando vinieron a avisarme que yo me puse a orar y te dije que Lázaro se iba a morir, pero que íbamos a necesitar un milagro, Señor, de resurrección? Y que tú me dijiste: sí, hijo, le dice el Señor, sí, me acuerdo que estuvimos platicando, me comentaste de tu amigo, sé lo que me dijiste, pero también recuerdo que dijiste: esto lo podemos aprovechar para tu gloria. Y este es el momento de poder hacer ese milagro para que tú puedas ser glorificado. Y de esa misma manera glorificar al Padre, y el Padre glorifica al Hijo. Por eso les hablaba de que una situación difícil muy probablemente es para glorificar al Señor.
Pero el Señor está esperando una manifestación de tu fe, que emprendas acción. Cuando hablas con Dios por algún asunto, tienes que confiar que Él te está escuchando, pero también tienes que entender que necesitamos manifestar esa fe. Por eso el Señor en el versículo 42 le dice: yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿De qué manera se iba a glorificar el Padre y de esa forma glorificar el Hijo? ¿Cuál era ese fin mayor de gloria para el Señor? Pues que toda esa gente que estaba alrededor iba a experimentar ese milagro, iba a llegar a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Tal vez un proceso que tú estás llevando, tal vez una situación difícil que tú estás viviendo, es porque el Señor quiere que llegue más gente a sus pies, para que tú des testimonio del poder de Dios, para que ellos puedan experimentar cómo tú tienes un Dios vivo, un Dios que te ha prometido vida y no muerte. Así que el Señor utiliza esta crisis para llevar a más gente a la salvación. Todo tiene un propósito para el Señor. Por eso la Escritura nos dice que para los que creemos en el Señor, todo es para bien. Así que siempre tenemos que entender que hay una razón espiritual por esa tardanza que hemos experimentado en nuestras oraciones. Así que no se desanime. ¿Cuándo va a suceder? No sé. Tenemos que seguir orando. No deje de orar. No mezcle sus emociones o sus conocimientos, que sus conocimientos no le estorben como a Marta, pero que tampoco sus emociones no le estorben como a María. Tenemos que experimentar la fe. Si le has pedido a Dios algo, ojo con esto, si le has pedido a Dios algo y no es falta de fe, muy probablemente es porque hay un fin mayor que aún no has visto. Porque también eso podemos decir: Señor, yo te he estado pidiendo esto y te he mostrado mi fe. ¿Por qué no ha llegado? Bueno, pues porque tal vez el Señor está esperando el punto correcto para su manifestación y que más gente llegue a sus pies. Así que tú no te canses de orar. Sabemos que todas las oraciones tienen que ser dirigidas al Padre, pero también Jesús te está escuchando. Y sabemos que en Jesús tenemos un abogado delante del Padre. Hebreos 7:25, que dice: por eso también puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. Por eso la manera correcta de llegar a Dios, de acercarnos a Dios, es por medio de Jesús, ya que vive siempre para interceder por ellos, para interceder por nosotros. Una cosa más, versículo 43. Y habiendo dicho esto, el Señor clamó a gran voz y dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Qué sucedió? El Señor realizó el milagro. Cuando todos y cada uno de nosotros nos acercamos a Jesús, Él nos da vida, y nos da vida en abundancia, nos da vida eterna. Todos y cada uno de nosotros del pueblo de Cristo está vivo. Lázaro, a partir de ese momento, volvió a vivir.
Lázaro tenía vida, pero sucedía algo con Lázaro. Lázaro no tenía libertad. Ya estaba vivo, pero no estaba libre. Estaba atado de pies y de manos. Además traía un sudario, traía un velo en su cara. Déjame te explico esto, porque con esto voy a cerrar. Jesús nos da vida a través de su sacrificio, a través de su sangre, a través de su resurrección. Él nos da vida. Pero Él, directamente, Él no te va a liberar. ¿Estamos entendiendo? Él nos va a dar vida. Y toda la iglesia de Cristo está viva por medio de Cristo. Pero hay mucha gente aún en la iglesia de Cristo que está viva pero no está libre. Por eso vemos tanta gente aún en la iglesia de Cristo con vicios, con ataduras, con situaciones, con pecados, porque no están libres. Ahora, usted preguntará, ¿quién entonces, si no es Jesús, quién nos va a libertar? Jesús necesita gente madura que esté dispuesto a hacer la voluntad de Cristo para ser quien libere a los hermanos. Para que cuando Él dé vida, esté alguien ahí dispuesto y disponible a desatarlo en todo momento. Para que cuando alguien reciba vida, esté alguien ahí para recibirle y desatarle pies y manos y quitarle velos de su cabeza y de sus ojos. Por eso necesitamos una iglesia madura. Por eso necesitamos una iglesia que verdaderamente se comprometa en tener una relación con el Señor. No una iglesia que venga únicamente los domingos por calmar emociones, sino que sean hijos de verdad. Porque Jesús nos da vida, pero Él necesita una iglesia que le ayude a liberar. Una iglesia comprometida con Cristo. Y Jesús quiere que cada uno de nosotros, que cada cristiano, podamos ser parte activa de la iglesia de Cristo. Activa de la iglesia de Cristo. Que cada uno de nosotros podamos experimentar la vida de Cristo y ser instrumento y ser de bendición en la iglesia local. Eso es lo que Él espera de usted. Eso es lo que espera de mí. Eso es lo que espera de cada uno de nosotros, para que podamos desatar a la gente que el Señor va a estar trayendo a una vida nueva, o simplemente a una vida. Gente dispuesta a liberar al pueblo de Dios. Así que yo le invito esta mañana, esta tarde ya, le invito a que maduremos y nos comprometamos a ser gente que libere gente. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por ese gran sacrificio de tu Hijo en la cruz. Porque sabemos y entendemos, Señor, que por su sacrificio, por su sangre, es que hoy tenemos vida. Pero también sabemos, Señor, que por tu misericordia, por gente que nos ha liderado, gente que nos ha instruido, gente que nos ha guiado, también podemos hablar de libertad. Permite, Padre, que cada uno de nosotros alcancemos esa madurez para poder guiar a tu pueblo a la libertad, para poder quitar velos, para poder quitar ataduras, y que podamos vivir verdaderamente libres, sí con vida, pero libres en ti. Y ya te damos gracias, Señor, porque sabemos que de Pacto Vivo estás haciendo un remanente de algo nuevo que está surgiendo, de una iglesia nueva que va a traer libertad a tu pueblo. Y
ya te damos gracias. Bendigo a tu iglesia, la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permite que tu Espíritu Santo los fortalezca, los llene de dones y bendiciones, y que sean instrumento para bendecir a otros. Ya te doy gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.